Muy buenas, ¿qué tal? Soy Antón Ruanova, deportista y parte de la familia de Artio, y estamos aquí en nuestro sexto live que estamos haciendo con distintos personajes en torno a los 4 pilares fundamentales de la salud, como son la nutrición, el descanso, la mentalidad y el ejercicio físico. Y hoy tenemos un invitado muy especial que precisamente nos va a hablar sobre algo súper importante, sobre este cuarto pilar, como es la actividad física. Y bueno, como decimos, es un invitado muy especial que justamente es entrenador, formador, divulgador de salud, y ahora vamos a conocerlo un poco más y vamos a hacer la presentación. Y además es especialista en algo dentro de la actividad física que precisamente los deportes de resistencia pues es algo que normalmente los deportistas, que yo me incluyo de deporte de resistencia, en mi caso de triatlón, pues solemos dejar un poco abandonado, como es el trabajo de fuerza, algo súper bueno, beneficioso tanto para la salud como para el rendimiento deportivo, y esto va a ser lo que vamos a ver con nuestro siguiente invitado, que vamos a ver si lo conseguimos invitar. Vamos a ver por aquí. Estamos invitando a Dani. Una vez que entra hacemos una pequeña presentación. Vamos a ver si... Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Buenas, buenas Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Me oyes bien? Perfectamente, Me perfectamente. alegro. Voy a hacer Muy bien también. una pequeña introducción. Y como decíamos, Dani nos va a hablar sobre uno de estos 4 pilares fundamentales para la salud, como es en este caso la actividad física. En su caso es un especialista en entrenamiento de fuerza y bueno, pues simplemente Daniel Blanco, deciros que es licenciado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid. Además es Precore Master Coach, formador. Tiene además el máster de entrenadores emprendedores digitales de Train to Go, que además tuvimos el placer de hacer juntos y fue donde nos conocimos. Ahí fuimos juntos, sí. Eh, Tiene 10 años de atleta de competición y más tarde especializado en deportes de resistencia, precisamente, tanto media maratón, maratón e incluso medio Ironman como triatleta. Además es el CEO de live4run.com y coautor, pues si fuera poco, coautor del libro Cómo bajar de 3 horas, 3 horas 30 y 4 horas en maratón. Y nada, pues resumiendo mucho, es entrenador y formador especializado en fuerza para deportes de resistencia, algo que bueno, tenía muchas ganas de tratar. Muchos de los seguidores de Artio pues, son deportistas de fondo, ¿no? Pues, ciclistas, triatletas, corredores, y creo que hoy va a ser un tema que les va a ayudar un montón. Así que lo primero, Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Estoy encantadísimo de estar aquí. Me encanta poder tener una charla contigo y si encima es algo que ayuda a que pueda aportar algo de información a vuestros seguidores, bueno, en fin, a gente de nuestra comunidad, a compañeros, a deportistas, a aficionados al deporte en general, pues muchísimo mejor. Y más desde el sello de Artio, bueno, que es un producto que me encanta, que consumo, que recomiendo también a clientes. Así que el divulgar juntos a través de este canal, encantadísimo. Muchas gracias, Dani. Empezamos porque bueno, nuestra idea es hacer algo también que no sea bueno, muy largo en el tiempo, para que la gente lo pueda consumir también, tanto aquí en directo como luego en nuestro canal de YouTube. Primero, y ya yendo a tope, ¿por qué es importante el trabajo de fuerza en deportes de resistencia? Bueno, pues principalmente, a grosso modo, si tuviera que decantarme por un beneficio o una ventaja de entrenamiento de fuerza en deportes de resistencia, principalmente me iría hacia lo que es la eficiencia energética, es decir, a ser capaces de poder ahorrar un poco más en ese esfuerzo que hacemos habitualmente en nuestra disciplina deportiva de resistencia, ya sea bici, carrera o natación, o cualquier otro deporte de resistencia. Me decantaría por precisamente esa capacidad que tiene ese entrenamiento de fuerza para poder hacer que ese mismo esfuerzo, yendo a la misma velocidad, yendo al mismo ritmo habitual al que llevo a cabo una competición o una distancia determinada, pero ahorrando un poquito más de energía. Esto no, evidentemente, no nos podemos hacer la idea de que no se produce automáticamente después de un entrenamiento de fuerza, sino que es un efecto que se da a medio y largo plazo, ¿vale? Pero principalmente esta sería, digamos, el beneficio que estaría englobado dentro de lo que llamamos eficiencia energética, que a efectos de carrera sería economía de carrera, a efectos de bici sería economía de pedaleo. Entonces, al final esa eficiencia es lo que más demostración tiene en la literatura científica en relación a beneficios del trabajo de fuerza. Pero sin duda hay más. ¿Te cuento alguno más, Antón?
Por supuesto. Bien, ¿tienes tiempo? Por supuesto. La eficiencia nos ha quedado muy clara. Y creo si que tenemos que ir un escalón por abajo, o sea, lo siguiente en orden de importancia, por así decirlo, pues sin duda sería el tema preventivo a nivel de lesiones. ¿Por qué tiene tanta importancia esto? Pues básicamente porque no lo podemos desligar del rendimiento. Me explico, efectos de que si soy capaz de acumular muchos entrenamientos seguidos sin tener que parar o tener que condicionarlos por una lesión, una dolencia, una molestia, pues al final eso va a ir a favor de un rendimiento, de un mejor rendimiento, ¿no? En mi disciplina deportiva. Eso por un lado. Y luego por otro lado, que evidentemente, tanto a nivel de alejar esas lesiones para que no me puedan causar un mal en mi entrenamiento o en competición, también está el hecho de poder hacer lo posible para intentar que una vez que yo ya estoy en un proceso, vamos a decir, encaminado a un proceso lesional o que pueda haber una tendencia a que aparezca una lesión determinada, también la fuerza tiene un papel importante a la hora de, bueno, corregir, compensar, ¿vale? Pero sobre todo la vamos a englobar dentro del aspecto preventivo. Más cositas que podemos sacar de ventajosos de este entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza propiamente dicho y bien ejecutado. Pues retraso de la fatiga, ¿vale? O sea, sería tanto a nivel de poder acompañarlo o reflejarlo en esa economía de carrera o en esa eficiencia energética, también a nivel de lo que siente el propio deportista, a nivel de percepción del esfuerzo, también es palpable y también está demostrado. Y al final todo eso, Antón, recaba en una mejora en un rendimiento en prueba, ya sea en una prueba en tiempo, en test de distancia, pero también se ha evidenciado que sin necesidad de que fisiológicamente tengamos parámetros relacionados con la fisiología de la resistencia, como el consumo de oxígeno máximo o cualquier otro de estos parámetros, sin necesidad de que estos se alteren, de que estos aumenten o mejoren, que incluso se dan ocasiones que también, pero sin necesidad de ello ya aumenta el rendimiento solo en cuestión de esas adaptaciones que se producen ligadas principalmente al tema de la economía de carrera o la economía, eficiencia energética, vamos a llamarlo para cualquier otro deporte, y propiamente esa misma mejora ya mejora el rendimiento. Cuidado lo que estamos diciendo, porque al final es que una mejora de lo que estás diciendo, ¿no? Pues al final para mejorar valores como puede ser el consumo de oxígeno máximo requiere mucho esfuerzo, ¿no? Mucho entrenamiento de meses, incluso de años, ¿no? De actividad física, sobre todo para deportes de resistencia. Y vemos, hoy en día está demostrado, ¿no? Científicamente que incluso es que mejorar la fuerza tiene un impacto mayor y más cercano en el tiempo, más fácil de conseguir que no con tantas sesiones, ¿no? Que muchas veces los deportistas de fondo, pues bueno, lo que interiorizamos es que tenemos que hacer X volumen y eso es lo necesario para poder competir y para poder tener un rendimiento y mira, muchas veces nos olvidamos de aspectos súper importantes, ¿no? Has dicho incluso eficiencia. Eso que estás diciendo, Antón, es súper importante porque normalmente en gente que ya son experimentados en entrenamiento de resistencia y sobre todo a medida que vamos cumpliendo años, es muy sabido por todo el que tiene cierta curiosidad sobre la fisiología y sobre el mundo del entrenamiento que precisamente ese parámetro que has comentado tú del consumo de oxígeno máximo, es más difícil seguir subiéndolo a medida que se van cumpliendo más años y a medida que se es más experto en esa capacidad aeróbica o en esa capacidad de resistencia. Por lo tanto, estamos pegándonos cabezazos contra una pared, nada más que acumulando volumen, incluso en el caso de que estemos haciendo perfecto el entrenamiento, que ya de por sí es difícil y lo dudo, todo el libro para mejorar ese consumo de oxígeno máximo, incluso aún así nos estamos dando contra un muro que tenemos delante, porque es que ya si hemos llegado a nuestro techo fisiológico, es tontería que sigamos acumulando tiempo y dedicación en ese contexto de entrenamiento si no lo invertimos en algo que invirtiendo mucho menos tiempo me va a generar mucho más beneficio. Claro, es que tal cual, y ya digo, me gusta todo esto porque, bueno, yo al final llevo 21 años haciendo triatlón, deporte de fondo, y he tardado muchos años en interiorizar todo esto, ¿no? Que al final te lo van diciendo, vas dejando un poco de lado y bueno, pues en mi caso, desde luego, el tema de eficiencia es absoluto, o sea, yo lo noto muchísimo desde que llevo años haciendo fuerza y en distintos periodos que pongo más énfasis, noto que al final, pues bueno, soy mucho más eficiente y eso me lleva, como dices, ¿no? Es una mejora de rendimiento obvio. El tema de salud, ¿no? Que dices al final de prevención de lesiones, que también es algo bueno, súper estudiado y que, bueno, al final el rendimiento, sobre todo siempre, ¿no? Pero en deportes de fondo, es ir pudiendo acumular periodos de entrenamiento. Entonces, cuantas menos incidencia de lesiones, pues el rendimiento va a mejorar.
Y bueno, esto también es súper importante lo que dices, el retraso de la fatiga. Así que justo la siguiente pregunta que te quería hacer es, bueno, algo que seguro que muchos de los que nos estén escuchando se van a sentir identificados, ¿no? Y que va un poco en esta línea, de decir, muchas veces nos volcamos solo en un parámetro como es el volumen, que bueno, otro parámetro también es la intensidad. Entonces, pues bueno, mucha gente, ¿no? Dice, oye, estoy preparando un maratón y esta semana es que llevo 100 kilómetros, no, voy a hacer 120 y esos 20 kilómetros extra, o ni siquiera tanto, ¿no? Por decir, tengo la semana de entrenamiento y voy a hacer 2 horas más de un rodaje para completar los kilómetros que quiero esta semana, en lugar de hacer 2 horas de fuerza que puedo repartir en 2 días, ¿no? ¿Qué le dirías a ese deportista al final que parece como que si no consigue un volumen no tiene en su cabeza que está haciendo todo lo correcto y sin embargo sí puede sentir que hace todo bien aunque no meta fuerza? Pues lo importante en esto al final es sacar conclusiones en base a la propia experiencia, que no significa que todo lo basemos en la experiencia, porque para algo está también la ciencia que nos dice un poco teóricamente cómo tienen que ser las recomendaciones. Pero aún con esas personas que, digamos, tienen más dificultad para acceder, bien sea por interés o por X motivo, a lo que realmente está evidenciado y fundamentado desde el punto de vista científico, que les invitaría simplemente a pensar, a analizar cómo está siendo su progresión hasta ese momento haciendo lo que están haciendo. Es decir, hasta qué punto puedes demostrar con tu propia experiencia que añadiendo esos kilómetros X que te falta para completar tu plan teórico semanal, realmente es cómo te funcionan bien las cosas. Plantéatelo, es decir, simplemente cuestiónate si eso te ha llevado siempre al éxito o te ha generado algún problema. Porque si haces acopio de ese análisis, probablemente encuentres buscando que en muchos momentos hayas encontrado un problema de lesión que pueda estar derivado a una incorrecta adaptación a una recuperación, es decir, a cómo eres capaz de asimilar toda esa cantidad de volumen de entrenamiento que estás metiendo. Y sin embargo, no estás haciendo nada por hacerlo distinto de cara a encontrar otro resultado. Y con hacer algo distinto, digo, puede ser reducir ese volumen, puede ser descansar mejor o puede ser meter ese trabajo de fuerza que nunca has realmente hecho o que no has hecho bien. Que no cumples los parámetros adecuados o no te acercas a la metodología adecuada para llevar esto a cabo. Que ojo, que cuando hablo de metodología tampoco estoy diciendo algo, o si quieres damos algunas pautas, tampoco estoy diciendo algo que tenga que ser súper complejo, ¿no? Pero simplemente a lo mejor no estás haciendo lo que más te acerca hacia ese resultado y entre una de esas cosas, una que tiene mucho peso, de hecho, a nivel de prevención de lesiones, por ejemplo, o sí, a nivel de prevención de lesiones, que es un poco en la línea en la que tú estabas preguntándome, haciéndome esta pregunta de cara pues, a ver si, y con lesiones no me refiero solo a las articulares, sino también a nivel de posible sobreentrenamiento o posible falta de asimilar esa cantidad de volumen de trabajo, que al final eso tiene una consecuencia patológica, aunque no sea una lesión articular. Entonces, todo ese contexto de prevenir un malestar en salud, podríamos llamarlo, lesiones y sobreentrenamiento, pues al final debe de estar también, o sea, la fuerza tiene mucho que decir en este sentido, y así como la recuperación. Así que yo invitaría a eso, a que hagan análisis de realmente ver si les está llevando a buen camino solamente el tocar la variable de acumular, 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 ¿vale? Ya sea en volumen o sea en intensidad. Genial. Además, yo concuerdo absolutamente con lo que acabas de decir, ¿no? De pararnos y valorar, verificar por uno mismo hasta dónde nos está llevando el camino que estamos llevando, ¿no? Y esto es lo bueno y es lo bonito, ¿no? Que uno se puede apoyar en la ciencia, se puede apoyar en la experiencia y al final, con todo eso, puede valorarlo, pararse y pensarlo, ¿no? Yo siempre lo mismo también digo en la nutrición. Al final es súper importante que por mucho que las teorías puedan ser X o a tus amigos le funcione Y, al final luego cada uno es un sujeto que tiene que valorarse por sí mismo. Así que nada, súper interesante lo que Y es dices. curioso, Antón, que precisamente esas personas que son más hostiles a ese trabajo de fuerza, principalmente por desconocimiento o porque muchas veces somos más reacios a salir de esa zona de confort en la que nos hemos metido directamente a hacer las cosas como las solemos hacer, y esto yo lo hablo con deportistas y realmente me confirman y me demuestran que es así, que es Total, simplemente total. por por sus propios hábitos y por sus Sí. propias manías, ¿no? Entonces, es curioso cómo se ponen a ellos mismos excusas normalmente la más común es la falta de tiempo, ¿no? Es que ya no me entran más entrenos a lo largo de la semana. Sin embargo, la salida de 3 horas y media, 4 horas de bici no falta en la Claro. semana. Sí, Entonces, sí. claro, al final dices tú, vamos a ver,
¿estás volviéndote loco a lo mejor por encajar ese rodaje de una hora extra o 2 horas y te las ves, te está alterando ese fin de semana o esa semana de entrenamiento y a lo mejor resuelves la situación con 2 cuñas de trabajo de fuerza de media hora en 2 sesiones separadas? Entonces, vamos a ver, ¿es un problema de falta de tiempo? ¿Es un problema de falta de conocimiento sobre cómo llevarlo a cabo? ¿O cuál es el problema real? Porque lo del tiempo no te lo compro, porque puede ser que en algunos momentos sea eso, pero en otros muchos momentos no. O sea que no estamos dispuestos tampoco a renunciar a nada de ese otro trabajo que ya venimos haciendo, cuando constantemente también la literatura científica nos está indicando que ya no es que solamente el aportar ese trabajo de fuerza manteniendo todo lo demás induzca en una mejora en el rendimiento, es que muchas investigaciones demuestran que es que incluso suprimiendo cierto porcentaje de ese volumen total semanal, de ese 10 o incluso 20%, incluyendo esa variable de la fuerza y no tocando el resto de variables, descanso e intensidad, hay mejoras no iguales, sino mayores. Claro. Brutal, brutal. Bueno, entonces, una vez que nos queda bastante claro, la verdad, la importancia que tiene el trabajo de fuerza, el deporte de resistencia, te quería preguntar, ¿qué errores suele cometer un deportista de resistencia cuando entrena la fuerza? Bueno, Y ahí vas a decir muchos en los que me voy a identificar totalmente. teniendo en cuenta que ya se haya partido de que el deportista ya está entrenando la fuerza, porque los primeros errores vendrían por lo que acabamos de decir, precisamente el no hacer ese trabajo de fuerza y poner esas excusas como lo de la falta de tiempo que te he dicho, o directamente decir, no, es que yo ya entreno cuestas, que suele ser también otra muy, esa jugada también me la sé yo. No, es que yo ya hago cuestas. Bueno, sí, también te tomarás tu café por la mañana, que tendrá que ver. Claro. Entonces, bueno, yendo al tema de que ya esté el deportista entrenando cargas, errores más comunes, pues desde el punto de vista de no acceder a una intensidad adecuada, una intensidad suficiente, que este también es uno de los más comunes, el confundir o el asociar de manera directa, mal asociado, ese trabajo de fuerza con cargas altas o cargas pesadas a directamente un resultado que tenga que ver con generar ganancias en masa muscular o en ganancias en peso. Eso es una asociación que es difícil de romper, que está bastante incrustada y que para nada es cierta, ¿no? No voy a entrar mucho en este tema, pero desde luego si cuidamos ciertos factores que tienen que ver con principalmente cuánto de fatiga acumulo en ese entrenamiento o cuánto me quedo cerca del fallo muscular famoso, pues puedo jugar con acceder a cargas pesadas sin necesidad de tener un resultado que tenga que ver con aumentar mi peso, porque no estoy llegando a ese punto de fatiga tan elevado como para desarrollar una hipertrofia muscular, que se llama ese aumento de masa muscular. Entonces, un error común es el que te digo, el de no acumular, no hacer un trabajo llegando a unas cargas no suficientemente altas. Otro que tiene que ver es con el no saber... Y perdona que te Sí, interrumpa un segundo, porque justo con esto que dijiste al principio, a mí me suele pasar bastante, ¿no? Que me encuentro sobre todo muchas mujeres, ¿no? Que te dicen, no, es que yo no hago fuerza porque me va a poner muy fuerte y se me pone cuerpo, bueno, de hombre, ¿no? Algunas personas pueden decir, porque identifican músculo con hombre cuando no tiene por qué ser así. Y claro, yo siempre les digo, mira, yo llevo 10 años yendo al gimnasio 2 días a la semana y mira cómo estoy. O sea, ya me gustaría a mí que sea como dices tú, que vas 2 días y te pones como, ¿sabes? efectivamente, así son esas creencias que no están bien infundadas, ¿no? Que están bien justificadas. Primero porque encima, si estamos hablando de un contexto de un deportista de resistencia, todavía es más ciencia ficción el pensar esa asociación, porque es que estamos dentro de un entorno hormonal, de unas adaptaciones que se generan por ese gran volumen de trabajo de resistencia que hacemos, que no precisamente favorece el generar masa muscular, todo lo contrario, que de hecho nos da unas adaptaciones contrarias, ¿no? Y luego además, pues que evidentemente no le vamos a dedicar ni un volumen de trabajo de fuerza que iguale ese volumen de trabajo de resistencia que hacemos, ni que tampoco se pueda igualar al que puede hacer un fisioculturista, por ejemplo. Estamos hablando de un volumen completamente distinto, pero incluso también una metodología completamente distinta. Ya te digo, que no por acercarse en momentos determinados a cargas altas significa que eso lo voy a asociar a ese tipo de deportistas, ¿no? Porque es que lo que te digo, ni voy a llevar a cabo ejercicios que tengan que ver
únicamente con generar masa muscular. Algunos sí, porque desarrollan la fuerza, son globales y sí, pero otros van a estar, sobre todo en periodos más específicos, más cerca de un contexto específico de mi deporte. No tiene que ver con un ejercicio de fuerza tradicional. En momentos sí, como digo, pero en otros no. Luego, como te digo, también el tema de cuánto cerca me quedo, cuán cerca me quedo de ese fallo muscular. Muy importante, es decir, cuánta fatiga acumulo, cuánto volumen por grupo muscular. Nosotros no nos guiamos tanto por grupos musculares, sino acumulamos volumen a la hora de hablar de fuerza por movimientos, ¿vale? Y luego también otro factor importante también es, bueno, la recuperación que voy a adoptar entre series y entre las propias sesiones de fuerza, la densidad de trabajo semanal, de ese trabajo de fuerza, y uno muy importante, Antón, la velocidad de ejecución. Este es súper importante porque sí que es un aspecto que hay algunos principios que son muy inamovibles dentro del trabajo de fuerza para deportes de resistencia y en general también para toda la preparación deportiva. Es decir, cuando buscamos un entrenamiento de fuerza que se aplique a un rendimiento deportivo, ya sea en desplazamiento, lo que sea, pues vamos siempre a tener que, de alguna manera, irnos a un gesto que se asemeje al gesto técnico y sobre todo no solamente en plasticidad, en el propio gesto, en el movimiento, sino también en la velocidad a la que muevo esas cargas, a la que aplico esa fuerza. Y esto es algo que fuera de este contexto deportivo, a nivel de estos deportes de resistencia que estamos hablando, pues no se aplica. Por ejemplo, en el deporte, como te he dicho antes, ¿no? Que es el que con el que se compara esa gente a la hora de tener ese miedo a ganar peso, el fisiculturismo, ¿no? O el powerlifting. Pues es que no tiene nada que ver en ese sentido, ¿no? Claro. Luego alguno más que te podría decir, por ejemplo, pues el dejar solamente la fuerza para momentos contados de la temporada, que normalmente esto se hacía mucho antes, ya afortunadamente cada vez menos, pero es un error que todavía sigue estando muy palpable en gente que lleva a cabo métodos muy tradicionales y en ciclismo, por ejemplo, es un deporte que son muy dados a ello, también por su calendario competitivo, cuando acumulan vueltas por etapas o cuando acumulan periodos de competición con grandes citas competitivas muy seguidas o de varias etapas, directamente es que ahí la fuerza no es que no la toquen ahí, es que llevan sin tocarla para ese momento 2 meses antes tampoco, por ese miedo a no saber si la voy a poder usar bien o no. Y realmente cada vez está más evidenciado de que no, es que la fuerza no tiene que haber, no se tiene que usar solo en pretemporada, en periodo preparatorio, se tiene que usar todo el año, no de la misma manera, pero sí todo el año, claro que sí. Eso es otro error. Claro, yo, de hecho, en mi experiencia personal, a mí siempre me ha gustado, bueno, hace ya bastantes años, por ejemplo, el día después de un entrenamiento duro o incluso después de competir, el día siguiente me encanta hacer fuerza, porque hacer fuerza y con intensidades altas, porque siento que me ayuda un montón a recuperar, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que veía también, que desde que empecé la carrera hasta los últimos años, sí que es verdad que al principio el tema de fuerza se identificaba como pretemporada, prácticamente, unos meses y tal, y yo ya hace muchos años que vi que sus beneficios, desde luego para mí, como evidentemente la ciencia ya lo ha demostrado, pero desde luego yo valoraba que en mí mismo a mí me ayudaba todo el año, ¿no? Intentaba a lo largo de todo el año hacer 2 veces por semana, mínimo una vez por semana, pero es algo que yo evidenciaba, bueno, pues que tenía un beneficio obvio, ¿no? En recuperación, en todo. Y quizá por entender un poco a las excusas o lo que estábamos hablando antes de los deportistas de resistencia, yo creo que también el tema de la fuerza, como todo, ¿no? Requiere una adaptación, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues reconozco que muchos años trabajé primero la fuerza, digamos, de tronco superior con bastante intensidad y me fue fácil, por tanto, pues tener esa asimilación. O sea, yo podía hacer un entrenamiento duro de fuerza hoy, de tren superior, y al día siguiente en la piscina yo me sentía mejor incluso nadando que si no lo hubiera hecho. ¿Qué pasa? Que en el entrenamiento del tren inferior tardé mucho tiempo. Yo, de hecho, diría que hasta este año no me ha pasado que no, digamos, no llegué a ese umbral. Entonces yo cuando hacía un entrenamiento de fuerza de tren inferior, luego estaba 2 días que me dolían las piernas y me sentía pues corriendo peor o en bici peor, ¿no? Que yo creo que eso simplemente es una adaptación, ya digo, porque este año que he tenido mucha más constancia y tal y he trabajado mucho mejor el tren inferior, eso no me pasa. Yo puedo trabajar fuerza hoy, mañana voy como un tiro y me encuentro genial. Entonces yo creo que también eso es algo que hay que decirle a la gente, ¿no? Igual que cuando empiezan a correr, por decir algo, ¿no? Si están haciendo otro deporte, empiezan a correr y los primeros meses se sienten mal y van incómodos y tal, y yo siempre digo, oye,
tranquilo, ya verán tiempo para correr rápido, vete despacio y tal, pero va a llegar un momento en que tu cuerpo se adapte y puedas empezar a meter cargas y lo disfrutes, ¿no? Entonces, con la fuerza igual, eso también puede ser algo que se puede comentar, ¿no? Que hay gente que Sí, dice, que yo fuerza hoy y luego 2 días me duelen las piernas y no ando en bici mucho o lo que sea, pero bueno, es un proceso. efectivamente. Forma parte del proceso, digamos, educativo que tenemos que dar un poco los entrenadores hacia esos deportistas, porque principalmente yo creo la diferencia con respecto a esa persona que sí que puede ver una progresión en cuanto a los propios métodos de entrenamiento de ese deporte, es decir, en carrera, por ejemplo, esa persona es más capaz de ver de qué manera progresan las tareas de entrenamiento, incluso bastante rápidamente, especialmente cuando estamos más desentrenados, y es capaz de sentirlo porque, bueno, nota que a la semana anterior o 2 semanas atrás no llegaba a un tiempo determinado a ese ritmo y 2 semanas después llega a ese tiempo determinado a ese mismo ritmo, ¿no? Ve claramente esa progresión, pero no es capaz de sentir tanto, no es capaz de pagar tanto si se ha pasado un día al día siguiente o en el siguiente entrenamiento en ese deporte de resistencia. Primero, porque ya está muy adaptado normalmente, si eres un deportista practicante, a ese deporte, con lo cual, al final, aunque tú te pases un poco, pues estamos hablando del mismo contexto, del mismo gesto mecánico y del mismo deporte, ¿no? Y por otro lado, porque todo eso que me daña por dentro, dañar entre comillas, el haberme pasado a nivel de estrés fisiológico, no lo traduzco en nada muy palpable, a no ser que me someta a otra tarea muy intensa y diga, uff, hoy no llego, no sé por qué, pues será que estoy cansado del día anterior. Pero realmente no me duele el cuerpo, es difícil sentir eso. En cambio, con la fuerza es muy fácil de sentir si te has pasado, que no solamente el día después, 2 o 3 días después, ¿vale? Entonces, ahí sí que hay una clara, sí que lo puedes probar y entonces te quejas más porque realmente piensas que te daña más porque estás sintiendo, o sea, efectivamente un dolor y efectivamente hay cierto daño en el tejido, pero al final la respuesta es la misma, o sea, el cuerpo se está quejando ahí y también se está quejando de lo otro, aunque tú no lo sientas, simplemente que no ves lo que pasa por dentro y tampoco te duele nada si te has pasado porque has estado más tiempo acumulando una frecuencia determinada, una frecuencia máxima determinada durante más tiempo del que deberías, ¿no? O te has pasado de zona. Con respecto a lo que tú decías antes de tren superior, tren inferior, ahí depende, Antón, un poco de las necesidades de ese, o sea, el contexto de ese deportista, de su experiencia en relación a qué deporte viene, qué tipo de trabajo de fuerza ha hecho anteriormente, porque otra persona pues lo puede sentir al revés, ¿no? Pero es un caso, el caso que tú has comentado de sentir que haces un trabajo de fuerza, tren superior y te ves mejor en el agua al día siguiente en una ventana de esas 12 horas de trabajo posterior, eso no es ninguna sensación tuya, es algo que está evidenciado también y en triatlón se utiliza bastante, ¿vale? Porque, bueno, tiene una explicación fisiológica en relación a una activación neuromuscular y sí es interesante, pero con la fuerza en miembro inferior debería pasar lo mismo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que sea un contexto de entrenamiento en el de la fuerza que está normalmente sujeto que viene de la herencia de deportes de fuerza como el fisiculturismo, por ejemplo, que es donde ahí se acumuló bastante metodología de entrenamiento a nivel teórico, que se ha luego extrapolado hacia lo que es la preparación deportiva en fuerza hacia otros deportes cuando no tiene nada que ver. Entonces, estamos cogiendo métodos de un deporte que no tiene nada que ver con este deporte y queremos que tenga una consecuencia pues igualmente positiva, ¿no? Es que para ese deporte el trabajo de fuerza tiene que ser distinto. Por lo tanto, si yo hiciera ese trabajo de fuerza propiamente dicho, o sea, bien hecho para ese deporte, al día siguiente o los 2 días después, también sentirías eso creo que rindo más, ¿vale? Que el primer día no, ni la primera semana. Al final todo es un proceso adaptativo, pero lo que no puede ser es el deportista que está continuamente durante 4 o 6 meses sintiendo esas mismas sensaciones de pesadez en las piernas después del trabajo de fuerza. Pues es que algo está fallando ahí en esa metodología, ¿no? Claro. Genial, total. Y por último, una pregunta que nos hacen un montón y a ti te habrán hecho infinitas ocasiones. Oye, Dani, tengo que correr y tengo que hacer fuerza. ¿Qué hago primero? Entrenamiento concurrente, ¿no? Esto da para otra charla. Bueno, aquí, si tuviéramos que dejar claves así de decir, agarra esto porque no vas a equivocarte casi en el 100% de los casos, y repito, siempre con un depende bastante grande porque hay que diferenciar el objetivo en relación a si viene, el objetivo
y la experiencia de ese deportista. Me explico. Si viene de un ámbito de deportes de resistencia donde no ha trabajado la fuerza prácticamente y está en ello, digamos que la fuerza va a tener aquí un peso importante. Es decir, lo que queremos es darle una prioridad a la fuerza que no ha tenido antes y entonces de esa manera pues no podemos actuar igual que el típico deportista de triatlón o de deportes de resistencia que ya venga de haber trabajado la fuerza bien, más o menos bien, de siempre, ¿no? En este último caso, del típico deportista de más nivel y que siempre echa las cosas de una manera bastante adecuada, lo que tenemos que tener en cuenta es que la fuerza no debe de impedir que el resto del trabajo específico salga bien, que debe ser todo lo contrario, algo que lo potencie, ¿no? Por lo tanto, vamos a tratar de, en la medida de lo posible, separar bien esas dos sesiones. En ese trabajo concurrente que llamamos al trabajo de fuerza y de resistencia, dentro del mismo método, dentro de la misma plan de entrenamiento, vamos a intentar que no sean dentro de la misma sesión. Pero obviamente vemos que hay semanas con mucha densidad, especialmente entre atletas, para encajar todos los segmentos donde perfectamente puede ser que nos toque doblar, ¿no? En una sesión de fuerza y el trabajo específico de resistencia. Vale, pues en ese caso lo que vamos a tratar es de hacer trabajo de resistencia primero y el trabajo de fuerza después. Pero vamos a intentar separarlos mínimo 6 horas, la mayor cantidad de tiempo posible, a ser posible, ¿vale? Además, vamos a tener en cuenta que en ese trabajo de cada una de esas dos capacidades debemos cuidar qué hacer. Por un lado, en el trabajo de fuerza, nos regiremos por los propios métodos de trabajo de fuerza, que algunos ya te los he dicho antes, de qué hay que hacer y qué no hay que hacer más o menos. Desde luego, el trabajo con cargas pesadas sí que se puede meter, pero con las claves que te he dado antes sobre cuánto me quedo haciendo una serie de repeticiones lejos del fallo, ¿no? Y con el tema de la velocidad, las recuperaciones y demás. Con respecto a qué hago en ese entrenamiento de resistencia, bueno, pues va a ser un entrenamiento que no sea un entrenamiento de esos de desarrollo, de esos principales que se marcan en rojo dentro del microciclo de la semana. Va a ser un entreno que sea más con objetivos de regenerativos, con objetivos de recuperación, o un entrenamiento más extensivo, pero tampoco una tirada larga del todo, aunque sí con una intensidad cercana al umbral aeróbico, es decir, no tenga un objetivo ni de mejora de la potencia aeróbica, ni un objetivo muy cercano a esas zonas altas de intensidad. Esto principalmente es lo que más tenemos que cuidar. Y luego en deportes como el triatlón también tiene que ver cómo juego con él en mi cuerpo tren superior, tren inferior, ¿vale? Porque aquí sí que sería ideal también adecuar que esa disciplina de resistencia que elijo y ese trabajo de fuerza que elijo, pues si puedo jugar con que, ya que en triatlón hay días que va a trabajar más una en mi cuerpo que el otro, pues intentar que en esa fuerza no choquen. En el caso, por ejemplo, de deportes como trail running o deportes de carrera a pie, pues esta división no la podemos hacer porque las piernas, o sea, no hay un entrenamiento de resistencia que sea de tren superior, ¿no? En este caso, con el ciclismo, pues pasaría lo mismo. Pero yo creo que ahí tenemos unas claves importantes que luego también tenemos que equilibrar en ese organigrama semanal, en ese microciclo semanal, asegurando que tampoco de fuerza nos vamos a pasar el número de sesiones, es decir, que no vamos a pasar de 3 sesiones o 2, una tercera que pueda ser un poco más de refuerzo, de recordatorio o con aspectos más de técnica que incluso pueda hacer fuera del gimnasio. Y luego, por otro lado, que tampoco me quede corto y haga una sesión cada 10, 15 días, no tendría sentido, ¿no? Y ahí, pues yo creo que tenemos unas pautas que son interesantes y que son, cuanto menos, las más importantes. Acá hay más, ¿eh? Bastante más sobre el entrenamiento concurrente. Perfecto, Dani, pues nos ha encantado. Bueno, voy a hablar por mí, me ha encantado y yo creo que a la gente le habrá encantado. Y de hecho, mira, como nos quedarían seguro muchas cosas muy interesantes por tocar, pero bueno, nuestra idea de rondar la media hora, aunque nos hemos pasado un poquito ya, lo quiero dejar por aquí. Pero dinos, por favor, para todos los que quieran saber un poco más, cómo pueden, bueno, tú aparte de toda la experiencia que tienes, eres divulgador también, entonces cuéntanos un poco si quieres la gente cómo te puede contactar, cómo puede ver tus servicios. Bueno, Y pues cualquiera que quiera que esté interesado en este mundo del entrenamiento de resistencia, y especialmente si quieren conocer algo sobre cómo les puede ayudar la fuerza a rendir más o a todos esos aspectos positivos que hemos hablado que
que tiene la fuerza aplicado a su deporte, pues me pueden encontrar en este mismo canal de Instagram, en esta misma cuenta de Instagram, que es Dani Blanco Trainer. Me pueden encontrar a mí y a mis servicios en la web de www.liftforrun.com, es decir, lift de levantar, como las pesas, el 4 y run de correr.com. Ahí dentro pues tienen acceso a ver un poquito de qué tratan los servicios, cómo ayudo a deportistas de resistencia. Y luego también, pues cualquiera que quiera contactar conmigo personalmente a través de mi email, daniel@liftforrun.com, también lo puedo hacer. Y en mi canal de YouTube también tengo publico periódicamente vídeos que pueden ser interesantes también deportistas que quieran saber un poco qué ejercicios poder hacer para cada cosa, en esas listas del canal de YouTube de Lift for Run, con el mismo nombre de la web. Pues también hay material que pueden utilizar para sus entrenamientos prácticos, y esa es un poco la vía más. Por Facebook también tengo el mismo nombre, Lift for Run, de ese mismo servicio, y ahí tenemos pues todo lo necesario para poder contactar. Perfecto, Daniel, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido una charla muy interesante. Yo de primera mano ya le digo a todo el mundo que bueno, pues tengo la suerte de estar trabajando contigo en la fuerza en los últimos 2 meses, yo creo, y la verdad que bueno, el cambio es espectacular. E incluso para una persona que se consideraba que más o menos sabía del tema, bueno, creo que es impresionante lo que me estás aportando. Así que nada, te doy las gracias aquí y animo a todo el mundo que quiera conocer un poco más a que hable contigo, porque de verdad que merece la pena. Así que, Antón, muchísimas gracias. nada, Y muchísimas gracias. Yo también espero que eso te esté ayudando y te dé reporte en mejoras en todos los aspectos. Y oye, cuando sea así, pues compártelo, ya que estás ahí viviéndolo en primera persona, esas experiencias que te puedan estar sucediendo por ese entrenamiento. Pues oye, encantado, y cualquier duda que vayas teniendo en ese sentido, y que puedan ser compartidas también con otras personas, pues de que siguen a Arti o te siguen a ti mismo, y que queráis que yo también pues os eche un cable a la hora de resolverlas, pues ahí estaremos. Perfecto, Daniel, pues muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y gracias. Gracias a ti, Antón. Un abrazo. Un saludo.